noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué bueno que nos acompañan este jueves 8 de abril. Estamos en vivo, tenemos muchas cosas. Saben que los jueves se pone muy bien porque hay recomendaciones de cine de muchos espacios, pero también de cine de Canal 22. Julio López estará aquí en un instante con Alberto Cortés, a quien va a entrevistar, y también la colaboración de Leonardo García Tsao, que nos va a recomendar una película que transmitirá Canal 22. Tenemos también colaboraciones, Jueves de la Región, que Roberto Frías nos va a platicar acerca de la escultura, las obras públicas orgánicas, y también la editorial de David Huerta, quien reflexionará sobre el pasado, el presente y el futuro. Rafa, ¿cómo estás? Qué gusto estar con Rafael García Villegas, como todos los días. Mi querida Laura Barrera, muy contento de saludarte. Hola también a Laura Regis en la traducción de lenguas de seña mexicana, y hola a todos ustedes, bienvenidos. Y vamos a arrancar el programa, si bien te parece, Laura, con eso que tiene que ver con literatura joven. Ya la revista Granta acaba de publicar su segunda selección de los mejores autores jóvenes de castellano, y México tiene presencia en esta lista con 4 destacadas personalidades. Vamos a descubrir de quién se trata. La prestigiosa revista británica Granta, que cuenta con más de 130 años de historia, ha publicado su segunda selección de lo que considera los mejores autores jóvenes en lengua castellana. Se trata de una selección de 25 narradores menores de 35 años, de los que 6 son españoles, 4 mexicanos, 3 argentinos, 3 cubanos, 2 chilenos y 1 de Guinea Ecuatorial, Costa Rica, Ecuador, Nicaragua, Perú, Colombia y Uruguay. Estos escritores, desde la tercera persona, desde sus narradores, están narrando en el español suyo. Y entonces esto da unas melodías, unas cadencias, unos ritmos muy particulares a estas voces. Y entonces la diversidad se hace patente y maravilloso, porque está dejándonos ver realmente la riqueza del español cuando se libra, ¿no?, de estas, como un poco de esta caja antigua que se está volviendo anticuada ya del español neutro, ¿no? Hace 10 años la primera selección Granta fue de 17 escritores y 5 escritoras, el único mexicano Antonio Ortuño. Este año la selección son 14 hombres y 11 mujeres, 3 de ellas mexicanas. Si alguien lee esta selección, este número de Granta, verán que justamente son las mujeres que formalmente están experimentando mucho, pues en la obra de, por ejemplo, Aura García Junco, de México, que crea como artefactos que son muy metaliterarios, donde está todo el tiempo jugando entre la imagen y el texto, y cosas como un poco fuera del marco de la historia que de alguna manera aparecen dentro del marco narrativo, ¿no? Muy, muy interesante lo que está haciendo. Tenemos Andrea Chapela, que es una escritora, yo digo que es un poco como la Joyce Carol Oates del español, simplemente porque tiene una forma de escribir encantatoria, es decir, se nota la naturalidad, no le cuesta absolutamente nada escribir. Yo creo que para ella escribir es agua. Entonces, lo que en inglés llamamos storytelling, ella realmente destaca. Sabe contar una historia, sus personajes, empieza, Daniela es de Chihuahua, ella escribe desde un lenguaje muy rufiano. Ella está inscrita en esta tradición, además ella lo dice muy claramente. Ella es una de las escritoras que escribe desde el lenguaje, buscando nuevas maneras y nuevos usos y hasta neologismos propios en el lenguaje, de un registro muy rico lingüísticamente. El único hombre mexicano incluido en esta selección ha sido Mateo García Elizondo, nieto de Gabriel García Márquez y Salvador Elizondo. Es un narrador nato, se nota, y además me encanta, encandiló
al jurado la forma que tiene de explorar formas de conciencia, estados alterados, ¿no? Por pues drogas psicotrópicas, un poco lo que podría ser de alguna manera tocando Castañeda, ¿no? Como ciertas tradiciones. Este número incluye un texto inédito de cada uno de estos 25 autores, publicado en español y traducido ya al inglés. Para Canal 22, desde Madrid, España, Francina Islas, corresponsal. Bueno, como siempre, Granta es una guía de lectura cuando Granta dice estos narradores en lengua española o en lengua inglesa, como lo hace también, hay que seguirlos pues inmediatamente a buscar los libros, si no los hemos leído, acudir a ellos porque es una garantía de la calidad literaria de los autores, las autoras que proponen. Y vamos a platicar de cuestiones escritas, pero muy, muy distintas. Fíjense que en 2016 México recuperó 3 manuscritos de Luis Carvajal el Mozo que fueron robados del Archivo General. Estos pequeños libros son muy importantes para descubrir algunos recuerdos, algunas memorias, entender la historia de la familia de ese comerciante y poeta novohispano y, bueno, aprender acerca de la época. Ahora, Liber Ediciones presenta una versión facsimilar de esos escritos. Vamos a conocerla. 3 libros que permanecieron perdidos por más de 80 años recobran su plenitud a partir de una cuidada edición que incluye su versión facsimilar, su transcripción, estudios, ilustraciones y recursos audiovisuales. Carvajal da cuenta de la historia personal y familiar de Luis de Carvajal, el Mozo, considerado el primer escritor judío en América. En 1932 fueron sustraídos ilícitamente del Archivo General de la Nación. No se supo nada de ellos hasta 2016 aproximadamente. En aquel entonces les encuentran pista por ahí en Nueva York, en una subasta. Entonces, pues el gobierno mexicano les empieza a buscar pista. En aquel entonces el secretario de Cultura, el doctor Rafael Tovar y Treza, pues fue pieza clave para esta recuperación. También el doctor Baltasar Brito Guadarrama, actualmente director de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, se involucró en esta recuperación. Carvajal recupera la historia de esta familia de origen hispano-portugués que emigró en el siglo XVI a la Nueva España, siguiendo al tío Luis de Carvajal de la Cueva, primer gobernador del nuevo Reino de León. Hay 3 manuscritos que se recuperaron: Memorias de Luis de Carvajal, que es como una autobiografía, por así decirlo, que fue escrita pues por el mismo Luis de Carvajal. Él nos relata desde que llegó a lo que hoy en día es Veracruz, en aquel entonces a los 12 años, hasta días antes de su muerte. Viene un estudio introductorio por parte del doctor Baltasar Brito Guadarrama, que nos explica un poco la situación, cómo era que vivían pues Luis de Carvajal, su familia en aquel entonces. Y de los otros 2 manuscritos restantes, Lex Adonai y Modo de llamar a Dios, que son más de religiosos, por así decirlos. De esto se encarga la doctora Alicia Gochman de Bacal, de estos manuscritos. Y también hay una introducción y un estudio introductorio del doctor Antonio Rubial García y del doctor Samuel Temkin. Ellos se centran más en, por así llamarlo, su árbol genealógico, quién fue la familia de Luis de Carvajal, y pues de contextualizarnos también, como el doctor Baltasar, pues los momentos por los que esta familia estaba pasando. Carvajal también incluye 29 grabados del español Natalio Bayo y el cubano José Luis Fariñas. La aportación muy importante, la aportación iconográfica, de la cual se encargan 2 artistas, el artista Natalio Bayo y el artista José Luis Fariñas, donde ellos, pues a través de su perspectiva artística, nos ayudan a interpretar, a obtener una lectura paralela, de interpretar desde su perspectiva, pues todo lo que pasó Luis de Carvajal en todo este proceso inquisitorial. El libro Carvajal también integra música sefaradí grabada exclusivamente para esta edición, audios que nos introducen al sentido de cada una de las obras gráficas y videos que complementan un recorrido por la vida familiar de Carvajal. Esta edición limitada cuenta con 199 ejemplares numerados y certificados con testimonio notarial y aparece bajo el sello Liber Ediciones. Noticias 22, Víctor Gaspar. Esta edición
edición se va a presentar en el Museo de Arte Virreinal de Taxco mañana, 9 de abril, a las 6 de la tarde. Quienes estén interesados en seguir esta transmisión lo pueden hacer a través de la página de Facebook que aparece ya en su pantalla y no perderse. A lo mejor no sea tan fácil adquirir una de estas, quién sabe, hay que hacer el esfuerzo, pero de cualquier manera es interesante acercarse a esta edición facsimilar de escritos recuperados. Vamos a la pausa. México vivía entonces tiempos convulsos, y esta historia de amor se va escribiendo cuando una mujer originaria de Chiapas se enamora de un revolucionario. Vamos a ver cómo cierra con broche de oro este ciclo Canal 22 dedicado a la obra de Alberto Cortés, que acompaña esta noche a Julio López. Pues así es, mi querido Rafa, Laura, amigos de Noticias 22. Hoy cerramos este trío de películas que Canal 22 ha transmitido acerca del cine de Alberto Cortés, quien nos acompaña justamente esta noche. ¿Cómo estás, Alberto? Muy bien, buenas noches, saludos a todos. Como decía Rafa, cerramos con broche de oro con Corazón del Tiempo, una película que pues se estrenó en el año 2009, que tuvo varias nominaciones, que recorrió varios festivales y que está enmarcada justamente, o que tiene como telón de fondo el movimiento zapatista de liberación nacional, el EZLN, y al centro de la historia hay un triángulo amoroso. Es muy interesante en muchos sentidos esta película, y te lo decía hace un rato, ¿no? De pronto, algunos de los temas que presenta, pues siguen muy presentes, ¿no? Como pues la vida en el campo, ¿no? El campo mexicano que por años y años ha estado en el olvido, y otras cosas que ahora sí han cambiado, ¿no? Pero que ahí se cuestionaban de manera frontal, ¿no? Los usos y costumbres en algunos pueblos de nuestro país. Pero más allá de todo eso, cuéntanos un poco cómo fue la aventura de filmar esta película, de escribirla o coescribirla también. No, pues fue algo muy, muy interesante y muy lleno de aventuras, ¿no? Porque era pues es como un proyecto de una película pues que extraña en el panorama mexicano, ¿no? El cine mexicano, porque digamos es una película de ficción en un terreno donde comúnmente se hacen documentales, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esto del zapatismo se hicieron muchísimos documentales, pero la primera vez que yo me metí a un pueblo zapatista y vi lo que estaba pasando ahí, llegué, o sea, a la certeza de que había que hacer una historia, sí, pero de los pueblos. No digamos de la parte política que envuelve al zapatismo y que envuelve, digamos, al EZLN, ¿no? A la parte militar, ¿no? O a la parte muy política de los comandantes y subcomandantes y toda esta parte, ¿no? Pero a mí de repente lo que más me atrajo del zapatismo es lo que estaba pasando dentro de los pueblos. Y una de esas cosas, recordemos que cuando viene el levantamiento del 94, los zapatistas llegan con una ley de mujeres, ¿no? Cosa inédita, digamos, para un grupo revolucionario como de tendencia guerrillera o lo que quieran. Entonces, de pronto, eso es el tema de la película. Es, digamos, cómo estos jóvenes que han nacido casi con el zapatismo, ¿sí? Viven su vida cotidiana y se enamoran, ¿no? Y de repente, pues, como decías tú en un principio, hay unos usos y costumbres que hay que cambiar. Digamos, estamos en un terreno revolucionario. El EZLN lo que plantea es una revolución, ¿no? Y entonces, dentro de eso, pues, unas cosas que hay que romper, pues, son los usos y costumbres, que muchas veces se relaciona a los pueblos indígenas con unos usos y costumbres terribles, pero en todos lados hay usos y costumbres tremendos que había que abolir, ¿no? Y un poco de eso trata la película, de la revolución en la vida cotidiana de los jóvenes en territorio zapatista. Alberto, la filmación de la película también es muy interesante. Obviamente la filmaste en territorio zapatista, en Chiapas, pues, y prácticamente no hay actores no profesionales en la película. ¿Cómo fue involucrar a tantas personas en este proyecto y convencerlos de que lo que estabas filmando era, pues sí, un proyecto interesante, una historia que era digna de contarse?
Y bueno, lo que pasa es que yo estuve años metido en esto, ¿no? Entonces, previo al inicio de hacer esta película, hice muchas funciones hice un cineclub en la Selva Lacandona. Y a partir de ahí me di a conocer como gente de cine, pero no como comúnmente se da a conocer tomando fotos, pidiendo cosas, sino al contrario, ofreciendo lo mejor del cine, que es la exhibición. Entonces ya cuando yo llegué al momento de plantear hacer la película, ya me conocían, ya sabíamos mucho de cine juntos. Y entonces, bueno, se planteó esa historia, ¿no? Mucha gente accedió, se hicieron talleres de teatro, invité al Laboratorio de Teatro Campesino de Yucatán a que viniera a dar unos cursos acá y fue muy interesante. Fíjate, la película tiene algo que se ha notado poco porque el zapatismo queda muy enfrente, ¿no? Pero es la primera película en que un pueblo indígena se representa a sí mismo. Sí, en toda la película. Nunca antes pasó eso. Después hubo otra película, una que se hizo con huicholes. Sí, pero digamos es la primera vez que sucede esto. ¿No? Qué interesante. Sí, y además también el propio ZLN funge dentro de los créditos de la película, ¿no? Lo estuvieron apoyando de alguna manera en esta producción. No solo apoyando, son coproductores de la película. Sí, hubo que generar una manera de producir allá adentro donde no hubiera la hegemonía del dinero o de que a través del dinero se compra todo. Entonces hubo que crear una película que era al mismo tiempo comunitaria, pero al mismo tiempo pretendía ser una película pues comercial, si lo quiero decir así, o con tendencia que se pudiera exhibir en todas partes. Entonces había que lograr un equilibrio que no fue fácil, ¿sí? Y acabaron ellos pues poniendo muchas cosas que los acabó haciendo coproductores de la película. Alberto, pues ya nada más nos resta agradecerte, yo particularmente, porque nos has acompañado justamente estos 3 jueves, ¿no? Y hoy cerramos pues este breve ciclo sobre tu filmografía y otras películas obviamente tuyas, ¿no? Pero te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí con nosotros acompañándonos, platicándole a nuestra audiencia sobre tu trabajo, ¿no? Que como bien dices, estas historias que nos cuentas, ¿no? Son complementarias de lo que vamos a ver hoy en la pantalla de Canal 22 a las 10:30 de la noche. Muchas gracias. Vale. Muchas gracias a ustedes por invitarme y agradezco su presencia. Bueno, pues ahí lo tienen, Corazón del Tiempo, ya lo dije, a las 10:30 de la noche, hoy por la pantalla de Canal 22. Y bueno, vamos a cambiar un poquito de tema, vamos a hablar de cineastas mexicanos que están triunfando internacionalmente. Nos referimos a Juan Medina, que va a presentar su trabajo más reciente en el Festival de Annecy, el festival de animación más importante del mundo. Y, dicho sea de paso, junto con otros realizadores, directores de animación de Guadalajara, está trabajando en la más reciente película de Guillermo del Toro, Pinocho, que es producida por Netflix. Tío, del director Juan Medina, representa a México en el Festival de Annecy, el encuentro cinematográfico de animación más importante del mundo. Es una selección muy competida. En este caso hubo alrededor de 2.800 proyectos que se inscribieron y quedan en selección oficial solamente 44. Él puede ser muy generoso con nosotros, pero si no lo respetas, el tío no olvida. Este corto es una precuela de Niño Carbón, el largometraje en el que está trabajando desde 2012. La historia sigue de cerca a Martín, un chico que llega a trabajar por primera vez a una mina, y ahí descubre la historia de Tío, una deidad llena de ambigüedades. Es una animación stop motion de 12 minutos. Stop motion en el 95%. Tenemos por ahí algunos insertos de animación 3D, animación cutout también, pero la mayoría es imperceptible. Se siente como un cortometraje hecho en stop motion por completo. Tío es su cuarta película de animación. En 2003 codirigió con Rita Basulto El octavo día de la creación. En 2009 se encargó de filmar Jaulas. Y en 2015 estrenó Simbo. Juan Medina ha dedicado gran parte de su vida a crear estas historias. Te puedo decir que yo creo que ha sido el cortometraje en el que más nos hemos tardado, pero también es el más prolijo, el más lleno de detalle, el más cuidado.
y eso, bueno, a final de cuentas lo que hace es elevar tus valores de producción. Actualmente Juan Medina trabaja en Pinocho, película dirigida por Guillermo del Toro y producida por Netflix. Aunque se ha revelado muy poco del filme, se afirma que será un parteaguas para el mundo de la animación. Noticias 22, Julio López. Bueno, pues ahí lo tienen, realmente se ve espectacular lo que están haciendo y este festival se va a realizar, como ya lo decía, creo que en junio, así que todavía falta para que el público lo conozca, pero bueno, mientras les traemos un adelanto y esperemos que también en los próximos meses podamos tener un adelanto de este trabajo que están haciendo en esta película de Pinocho, de Guillermo del Toro, en el que también están trabajando otros grandes directores como Rita Basulto, Carla Castañeda, está trabajando también por ahí León Fernández, ¿no? En fin, una generación de animadores de Guadalajara que han hecho trabajos impresionantes, ¿no? Es jueves de cine y tenemos la recomendación de nuestro querido amigo y crítico de cine, Leonardo García Sao. Los invito a ver con qué nos sorprende en esta ocasión. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta cápsula de recomendación de cine. En esta ocasión les tengo una película muy especial, se titula La doble realidad, que es la ópera prima del italiano Giuseppe Capotondi, previamente conocido por sus buenos comerciales y videos musicales. Esta es su ópera prima y realmente debutó con el pie derecho porque se trata de una película que los va a mantener sorprendidos todo el tiempo. Trata en primera instancia del romance entre una recamarera de Eslovenia, que se encuentra un ex policía que es viudo. Los dos son personajes solitarios. La acción ocurre en Turín y al principio parece que vamos a ver una muy bella historia de amor, pero algo terrible le sucede. Y hasta ahí le voy a dejar porque si digo más se va a arruinar las múltiples sorpresas que tiene esta película, que cambia de géneros, va del thriller, de la historia de amor al thriller psicológico, al cine negro, y lo hace todo muy bien. Es, como les digo, es una trama que los va a mantener bien interesados y cuyo final, ahora sí que nadie lo va a adivinar. Tiene que ser uno realmente muy ducho para saber hacia dónde va esta original película. La película obtuvo en el Festival de Venecia de 2009 el premio al mejor cine nuevo y también un premio a sus dos actores principales, que son Ksenia Rapoport, que es rusa, y Filippo Timi, en los papeles respectivos de ella y él. Y bueno, esto se transmite el próximo martes 13 a las 10 de la noche aquí por Canal 22. No se la pierdan. Hasta pronto. Pues mucho que ver en la pantalla de Canal 22, también en las plataformas de streaming, y regresa a la Cineteca Nacional la película Con el diablo entre las piernas de Arturo Ripstein. Está la muestra internacional de cine de la Cineteca Nacional, así que hay muchísimo que ver para este fin de semana, Laura. Efectivamente, dentro de casa, fuera de casa, como ustedes prefieran, pero no dejen de ver cine. Muchas gracias, Julio. Y otra recomendación que les tenemos es, al finalizar este programa, no se pierdan Debate 22 esta noche. Jacaranda Correa recibe al catedrático Carlos Facio para hablar de su nuevo libro, Plutócratas y Populistas, la tentación del poder en tiempos de posverdad. De verdad va a estar muy interesante este debate, 9 de la noche por la pantalla de Canal 22. Regresamos en un instante. Continuamos charlando de séptimo arte. A lo largo de este mes, la Dirección General de Actividades Cinematográficas de la UNAM celebra a los niños y a las niñas con un nuevo ciclo enfocado a una parte de las actuaciones infantiles que han dejado huella precisamente en la industria cinematográfica. Para conmemorar el mes de la infancia y el Día del Niño, celebrado en México cada 30 de abril desde 1924, la Dirección General de Actividades Cinematográficas de la UNAM ha organizado el ciclo de cine Niñas y Niños en Escena.
un poco lo que hicimos fue justo lanzarnos a buscar niños y niñas que aparecen como actores en las películas, en actuaciones que nos parecieron especialmente notables. Creemos que esa es una forma también de no solo acercar a niños y niñas a las muy buenas películas, porque se verán y se reconocerán y por ahí podrán tener conversaciones de personas que están en las mismas fases de desarrollo humano que ellos. El ciclo Niñas y Niños en Escena, realizado con apoyo de Alphaville Cinema, Nueva Era Films, Casa Caníbal y Delim Cine a través de su plataforma Filmin Latino, está conformado por 2 programas de cortometrajes y 9 largometrajes de países como Austria, Francia, Yemen y Brasil. No son películas que sean fáciles de digerir, es un cine que va, que narrativamente tiene, por supuesto, líneas muy potentes y muy evocadoras, pero que tiene también el reto de enseñarnos condiciones duras de vida en las que en realidad viven todos nuestros niños una mayoría inmensa de los niños del mundo viven en estas condiciones. Hay muchas niñas que se casan muy pequeñas, pero nunca han venido a pedir el divorcio. El tuyo es un caso difícil. No sé qué pasará. Hay un déficit muy grande en entender que nos tenemos que referir y filmar historias que tengan que ver con esos dramas, pero que puedan ser vistas por quienes padecen esos dramas. ¿Cuál es el plan? Hay que buscar el tesoro. Entre los largometrajes que se proyectarán destaca Tesoros de María Novaro, El premio de Paula Markovich y Me llamo Nahum, Tengo 10 años y quiero el divorcio de Hadija Al-Salami, todos ellos reconocidos internacionalmente. Con todo respeto, yo me desposo con mi honorable y libre hija. El martes 13 de abril tenemos Dulces Sueños Mamá, una película de Severín Fiala y Verónica Franz, una película austriaca justamente, muy valiosa, que ganó muchos premios en festivales, con un estilo y mirada muy estética y muy hermosa, pero también muy dramática y muy profunda. Irgendjemand fragt? Die Mama ist krank. Las actividades iniciaron hoy con el primer programa de cortometrajes y concluirán el 30 de abril con la transmisión de la película brasileña Mi Último Amigo, protagonizada por Willem Dafoe. Ese primer programa de cortos va a estar disponible 24 horas en Filmin Latino. Tiene ahí cortos como La Visita de Liud Silva, Mi Radio, de Mariana Miranda y Felipe Gómez, ambos mexicanos. Aya de Perú, de Francesca Canepa, La Muchacha Indecible de México, de Sofía Landgrave, y Zul de México también, de Magali Herán. Si quieren conocer toda la programación completa, podemos ir a filmoteca.unam.mx y ahí pueden ver toda nuestra programación. Hay una bandera de estas que se van moviendo en la página que los va a llevar a la programación y entrar a los sitios respectivos que lo van a estar poniendo disponible. Con información y texto de César H. Meléndez, Rodrigo Peredo, Noticias 22. A propósito de cine, Alfonso Ortega Mantecón y Sandra Anchondo publican el libro Otra Mirada, Mujeres en el Séptimo Arte, que justamente lo que quiere es reconocer, revalorar la presencia de las mujeres en distintos ámbitos de la cinematografía. Scarlett O'Hara, en Lo que el viento se llevó. Sigourney Weaver, encarnando a Ellen Ripley, una aguerrida combatiente de seres extraterrestres, en Alien el octavo pasajero. Barbra Streisand, actuando y dirigiendo Gentle. Lumi Cavazos, dando vida a Tita en Como agua para chocolate. E incluso la figura de Mulan, animación que trasciende el estereotipo. Personajes femeninos que desde el guionismo, la actuación o la dirección se suman a la historia del cine y que son examinadas en el libro Otra Mirada, Mujeres en el Séptimo Arte, que implicó la revisión de múltiples películas y sobre todo cubrir la necesidad de crear un material que fuera accesible para los lectores, que realizara una revisión, un estudio desde diferentes ópticas y perspectivas de la representación femenina en el séptimo arte. Se buscó que se abarcaran diferentes momentos de la historia del cine y de la presencia de la mujer en él, y sobre todo que fueran representaciones de mujeres trascendentes, que se apartaran de los sitios comunes, que fueran mujeres disruptivas en su época o incluso bajo la óptica contemporánea, que marcaran una decisión en el camino que estaba siguiendo la mujer dentro del cine.
no existe una única mirada de lo femenino, ni para pensar lo femenino, ni para ser una mujer, ¿no? Una forma de vivir como mujer, pues no existe, ¿no? Nosotros apostamos por la diversidad de miradas y la diversidad de voces, justamente porque lo que hay que enfatizar es la libertad de las vidas interiores y de las vidas en el mundo, de la apuesta política, pública, incluso. Para Alfonso Ortega Mantecón, especialista en teoría y análisis cinematográfico, el cine, particularmente en 2020, ha comenzado a ser más evidente la participación de las mujeres y sus temáticas. Incluso advierte que la televisión y los sistemas de streaming han contribuido más rápidamente a abrir esta brecha. Ven aquí y escapa como puedas. Pero vos... No hayas cuidado de mí. Ya sabes el empeño que tengo en que estos dineros lleguen a tiempo para el rescate de Don Juan. El cine está adquiriendo un valor muy importante, un valor crítico, donde ya también, digamos, ya no es la historia contada de una mujer contada por un hombre, sino que ya las mismas mujeres están tanto en el puesto de directoras, guionistas, presentando situaciones que aquejan realmente a las mujeres de carne y hueso y plasmándolo dentro de sus películas. El cine está adquiriendo ese valor, ese puesto de mensajero, para transmitir estos mensajes que hacían tanta falta dentro de la historia del cine. Un cine que prácticamente apenas se está abriendo como debe ser hacia las mujeres. La especialista en filosofía de la cultura, Sandra Anchondo, comparte que el libro Otra Mirada, Mujeres en el Séptimo Arte, es parte de un proyecto más amplio, iniciado en 2018. ¿Escribir esa poderosa percepción de sí mismo? A partir de un fondo de investigación que existe en la Universidad Panamericana, concretamente desde el área de humanidades, nosotros hemos estado trabajando en un proyecto que invita a la reflexión sobre el papel de las mujeres en la cultura, en el arte, en la filosofía, sobre todo. Pero tenemos también estudios sobre derechos humanos que están en alguno de los libros que estamos por publicar. Noticias 22, Víctor Gaspar. Es jueves de la región y esta noche Roberto Frías nos sitúa en el Cárcamo de Dolores, en el bosque de Chapultepec. En las profundidades de la segunda sección del bosque de Chapultepec se encuentra uno de sus mejores secretos a voces, el Cárcamo de Dolores, una obra hidráulica iniciada en 1942 y terminada en 1951, debida al arquitecto Ricardo Rivas y al ingeniero Eduardo Molina, que ayuda a transportar el agua del río Lerma y que aún hoy aporta el 30% del agua potable que llega a la Ciudad de México. En su interior hay enormes tanques de millones de litros, marcados en la superficie tan solo por su circunferencia, y unas torres que sirven de respiraderos. La casa de máquinas del sistema sirvió para marcar la conclusión de las obras con un conjunto que celebra el logro de la ingeniería. El edificio, en forma de templo antiguo, está decorado con gárgolas de Quetzalcóatl y una cúpula central. En su interior alberga un mural de Diego Rivera, comisionado expresamente para el caso y titulado El agua, el origen de la vida, donde el muralista recurrió a las teorías del ruso Alexander Oparin para mostrarnos la evolución de la vida, posible gracias al agua, desde los organismos unicelulares hasta los seres humanos. El mural tenía la intención de ser subacuático y de hecho lo fue durante mucho tiempo, cubierto por las aguas del sistema Lerma, hasta que su deterioro requirió de una restauración integral en 1991 y el consecuente desvío de las aguas para que no tocaran la obra pictórica. Frente al edificio se encuentra la denominada esculto pintura también de Diego Rivera, que muestra al dios Tlaloc recostado en medio de un espejo de agua. Se concibió la obra para que pudiera ser vista por los viajeros que llegaran en avión a la Ciudad de México y también para que uno de los rostros de Tlaloc pudiera verse desde el interior del edificio, complementando las manos del dios que aportan el agua a los seres humanos en el mural, donde también aparecen los ingenieros y obreros del sistema Lerma inmersos en la obra y en proveer el agua al pueblo de México.
En 2010, una nueva restauración trajo la Cámara Lambdona del artista Ariel Gusick, una serie de pipas parecidas a las de los órganos que suenan a través de un complejo sistema que transforma las señales meteorológicas del exterior, las nubes, el aire, la temperatura y el sol, además de las aguas de las corrientes cercanas en sonido musical. También se agregó un foro al aire libre, obra del arquitecto Roberto Kalach. No podemos sino sorprendernos ante esta gran obra de arte público. Todas sus partes contribuyen a resaltar la alegre combinación de la ingeniería con la ciencia y con el arte para celebrar algo tangible, específico, universal y misterioso: el agua, nada más. El conjunto es muy diverso, pero nunca se nos escapa su foco, su punto de fuga, su propósito. De hecho, es en la sencillez de la intención, celebrar el agua, que nos parece a todas luces genial y perdurable. Una obra de arte público orgánica y sin duda para todos los mexicanos, donde trabajaron en perfecta colaboración los artistas, los ingenieros y los arquitectos. Ojalá otros proyectos que se tienen pensados para el futuro de Chapultepec contaran con un sentido común tan deslumbrante. Para Canal 22, Roberto Frías. Bueno, ahí vemos la unión de el arte y el urbanismo, un sentido de creación artística, pero también una función muy clara para la ciudad. Vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos tenemos la presentación que nos ha preparado David Huerta. En unos instantes volvemos. Pasado, presente y futuro convergen esta noche en la reflexión del poeta David Huerta. El futuro es, por su naturaleza misma, desconocido. Apenas es posible conocer o saber algo de él. El presente, el momento actual, que estamos viviendo ahora, es huidizo e inapresable. Se deshace entre las manos, ante nuestros ojos, como un puñado de polvo. El pasado, en cambio, está como inmóvil allá en el fondo de los calendarios, en lo profundo de las fechas, indefenso, vulnerable, desprotegido. Conocemos el pasado gracias a ciertos campos del saber: la filología, la paleontología, la arqueología, la astronomía, incluso, que explora la hondura del tiempo cósmico, y desde luego la historia, una disciplina a caballo entre la ciencia y la poesía. Son todas estas disciplinas rigurosas, formas de conocer el pasado, y necesitan siempre apoyos institucionales serios y razonables, proporcionales a la importancia que les demos en nuestra sociedad y en los gobiernos de nuestras repúblicas. Sin esos apoyos que he mencionado, el conocimiento que tenemos gracias a estas disciplinas, a estos campos del saber, se detiene o se empobrece, y el pasado entonces queda doblemente desprotegido, más vulnerable, expuesto a que de él se apropien los oportunistas y lo usen, lo desfiguren y lo exploten. Queda en riesgo de los asaltos ideológicos, de las amenazas de la política y de los amagos del pragmatismo. Todo esto que digo lleva a una conclusión inevitable, por lo menos para mí, y estoy seguro para muchos de quienes me escuchan. Cuidemos el pasado histórico. Protejamos y defendamos las disciplinas que lo estudian. Gracias. Muchísimas gracias por esta reflexión a David Huerta. Qué gusto, qué orgullo tenerlo aquí en Noticias 22.
Hay otra reflexión de la que le vamos a platicar en un instante, y esto tiene que ver con algo que presenta la Dirección General de Publicaciones de la UNAM. Es un trabajo que reúne 12 ensayos. Se analiza el diálogo que hay entre la filosofía y las series de televisión. En las series de televisión hay muchas cosas que nos hablan de realidades deseables o indeseables. Nos hablan de todos los mundos posibles que nacen a partir de ellas. Vamos a escuchar un poquito más acerca de esta publicación. Tensiones raciales como en Orange is the New Black, la masculinidad del dibujo animado Johnny Bravo, las distopías tecnológicas de Black Mirror, la irreverencia de South Park o la blanquitud abordada a partir de la saga de telenovelas de las Tres Marías, interpretadas por la cantante Thalía. Todas ellas, series que se constituyen como punto de partida para la reflexión en el libro Todos los mundos posibles, filosofía y series de televisión, que compila 12 ensayos de autores como Alfonso Ortega Mantecón, Luis Patiño Palafox y Rosa Lilia Paniagua, entre otros. Tenemos actualmente las series, ahora de streaming, pero antes las series de televisión, digamos que son sus hijitos. Lo que tenemos son productos culturales, muy bien estructurados, muy bien escritos, y en los cuales realmente se ha invertido una reflexión abundante de cómo presentar el fenómeno de lo que es el ser humano, de lo que es la guerra, de lo que es la historia, de lo que es la música. Digamos, podemos encontrar una serie prácticamente para cualquier cosa. Y ahí es donde está la filosofía justamente. Parecería que una historia no queda completa si no puede concluir en una reflexión filosófica. Ice cream. And justice. Series que, en tanto productos audiovisuales, dan cuenta de su momento cultural y se plantean como punto de inflexión en la producción actual. En el caso de la doctora Leticia Flores Farfán, nos presenta un texto sobre el tiempo, el viaje en el tiempo, y cómo las series de televisión lo han imaginado. Y por supuesto que para imaginar el viaje en el tiempo tenemos que estar casi que en un registro filosófico, ¿no? Porque de otra manera no entenderíamos todas las paradojas y todas las consecuencias que están en esto. Y en mi caso hago una reflexión sobre Black Mirror, porque justamente es una serie que ha puesto frente a nosotros la distopía de la tecnología, ¿no? Y quién puede obviar que la tecnología, por un lado, es maravillosa, ese espejo negro donde nos miramos, como dicen los creadores de Black Mirror, y al mismo tiempo puede ser terrorífica, a nivel que uno habla de lo que sea, y a los 3 minutos en Facebook están apareciendo comerciales de aquello que hablaste. Es decir, la tecnología de verdad que nos presenta una serie de paradojas fundamentales. You ready? If we drill down into the numbers, you have got a solid popularity arc here. A 2-year-old with a fucking balloon isn't this happy. La calidad de las series permite justamente un diálogo con la filosofía y porque las series nos ponen frente a nosotros el fenómeno de lo humano y el fenómeno de la realidad, y eso no lo podemos obviar de ninguna manera. O sea, estamos todavía en el auge, estamos en el boom, estamos en su momento más importante, tal vez, en términos comerciales. Además, estamos en una pandemia, la gente consume las series, es lo que tiene a la mano. No podemos ir al cine, no podemos hacer otras cosas, pero las series están ahí para acompañarnos. Habrá que ver hacia el futuro si siguen siendo inteligentes o si empiezan a bajar su calidad y entonces pierden la fuerza con la que actualmente están presentándose ante nosotros. Todos los mundos posibles, filosofía y series de televisión, es un libro de la Dirección General de Publicaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México. Noticias 22, Víctor Gaspar. ¡Basta! ¿En realidad les importa lo que esas niñas dicen de nuestra apariencia? Y llegó el momento de despedirnos y lo hacemos como es costumbre con música, hoy celebrando el centenario del natalicio de quien fue considerado el príncipe de los tenores. Así de importante fue Franco Corelli, tenor italiano, sobresaliente, uno de los representantes y máximos exponentes durante la primera mitad del siglo XX de lo que fue la escena lírica internacional.
una verdadera carrera con mucha pasión, con mucha entrega, y que además, mi querida Laura, le tocó compartir el escenario con grandes figuras. Era una época donde tenías que brillar, competir y demostrar tu talento, y él llegó a ser considerado, insisto, el príncipe de los tenores. Un hombre de una personalidad y de una técnica muy depurada que aún ahora se sigue estudiando. A quienes están muy a favor de ella, otros no, pero sigue siendo un referente en el canto, como bien lo mencionas, en el verismo italiano. Rafa, vamos a despedirnos con él. Lo recordamos a Franco Corelli, nos vemos el día de mañana, muchas gracias. Cien confort